Pues en todo el mundo y particularmente en los lugares desérticos, como es el caso nuestro de Sonora, el agua es vida. El agua es vital para las actividades económicas, particularmente para la agricultura, también para la ganadería, para la industria, para el comercio. Escuchaba esta mañana en voz del gobernador de Sonora, el doctor Alfonso Durazo, que viene el presidente de la República, no sé si mañana o pasado, a Sonora a una gira. Y expresó el gobernador que ya tiene los proyectos o cuando menos las ideas de lo que le va a plantear en relación con el agua. Y que es básicamente la construcción de una nueva presa. Creo que, si mal no escuché, se vaya en un lugar que se llama Las Chivas. Espero que no sean las Chivas Rayadas del Guadalajara. Será porque yo le voy al Cruz Azul, pero eso no importa. Esa presa, dijo el gobernador, que estaría arriba de la presa del Molinito. Para los que somos de Hermosillo, pues ubicamos claramente la presa Abelardo L. Rodríguez, que está aquí en el vado del río, precisamente el río Sonora, pero sabemos que esa presa está asolvada, en pocas palabras, llena de lodo. Entonces le cabe muy poquita agua. Cualquier agua que venga del río Sonora o del río San Miguel y llegue a la Abelardo L. Rodríguez, cubre un espejo de agua, una capita así muy delgada, pero no almacena agua como debería de ser. Obviamente, pues estamos hablando de una presa que seguramente tiene más de 70 años de vida. Entonces, no solo está vieja, sino está obsoleta. Y desasolvarla, es decir, sacarle el lodo y volverla a hacer, sería más cara que hacer una nueva. Entonces el molinito sí acumula agua. Lo que le entendí al gobernador, y espero que así sea, es que la idea de plantearle al presidente es la construcción de un acueducto. Un acueducto que agarre el agua del molinito y la traiga por tubo. ¿Y por qué por tubo? Pues porque si sueltan el agua del molinito y de aquí a que llegue del molinito a la presa Abelardo L. Rodríguez, pues el agua ya se filtró, o una gran parte del agua ya se filtró, y esta pues se desperdicia, se tira, por llamarlo de alguna manera, y entonces no nos es de utilidad para tener agua almacenada para el consumo humano de los hermosillenses y para el desarrollo económico de las distintas actividades de Hermosillo. Por eso me parece interesante este proyecto. Creo que en la época de María Dolores del Río, cuando andábamos con los tandeos y con una serie de crisis del agua aquí en Hermosillo, se había planteado ya esa idea. No dudo que la misma María Dolores, que hoy por hoy es la secretaria de Seguridad Pública del gobierno del estado, le haya transmitido su experiencia o esa idea, y de ahí la haya tomado la gente del doctor Alfonso Durazo, el gobernador de Sonora, para generar este acueducto que traiga agua del molinito. Y cuando se construya, si se construye y lo aprueba el presidente, la presa esta de Las Chivas, pues que tengamos doble capacidad para almacenar agua. Hablaba el gobernador de 30 millones de metros cúbicos. Recordemos que el acueducto que construyó Guillermo Padres para traer agua del Novillo de Hermosillo, más bien allá de la zona de Granados, de Guasas y todo eso, que es el acueducto de Independencia, tiene una capacidad instalada para traer en un año 75 millones de metros cúbicos, suficiente para que viva, para que opere, para que funcione la capital del estado. Lo que no quisiera pensar es que el acueducto Independencia, por razones de tipo político o por lo que usted quiera, se vaya a convertir en un elefante blanco por una sencilla razón. Bueno, por dos. Una, porque ya la pagamos los sonorenses con nuestros impuestos. Sería terrible tirarla, desecharla y hacerla a un lado. Debe de mantenerse como un proyecto grande, visionario, pero como una reserva que tengamos siempre para resolver los problemas
del agua de consumo humano para la capital de Sonora. Y el otro tiene que ver fundamentalmente con que todavía falta aquel famoso circuito tan conflictivo que se aprobó y luego no se ejerció, que se planeó pero no se ejecutó, en el que gente muy cercana a Guillermo Padres estaba pensando hacer una especie de acuaférico para llevar esa agua de la presa Abelardo L. Rodríguez que venía o que viene del acueducto Independencia por todos los cerros del norte de Hermosillo, por allá por el Boulevard Morelos, para darle agua al norte de Hermosillo y darle viabilidad al crecimiento, sobre todo de vivienda, de industria y de comercio del norte de Hermosillo. Ese tampoco se ha llevado a cabo. Entonces son cosas que se tienen que ponderar. Escuchaba al maestro Nicolás Pineda, quien, y digo maestro porque no solo porque tenga maestría, sino que fue mi maestro efectivamente, y creo que es uno de los más conocedores del fenómeno del agua en Hermosillo, y decía algo muy cierto: no se trata solo de hacer una nueva presa y quizás un nuevo acueducto, también hay que considerar el hecho de que es una realidad de que las tuberías que conducen el agua en Hermosillo están obsoletas, ya son las cavidades. Se va más del 50% del agua de la red de distribución de Hermosillo, se va al subsuelo. Es decir, no brincan las fugas hacia arriba, sino se van hacia abajo. Por lo tanto, estamos desperdiciando y tirando agua a lo loco. Y así, Agua de Hermosillo, que es el organismo que maneja esto, jamás va a tener autosuficiencia o viabilidad financiera. ¿Por qué? Pues porque el agua se tira. Y si a eso le sumamos que la cultura del hermosillense de pagar los recibos de agua es muy mala, y sobre todo que hay chorrocientos, miles de hogares y de comercios que ni tan siquiera tienen micromedición, es decir, medidores del agua que consumen para que la paguen. Entonces estamos en un verdadero atolladero, estamos en un rompecabezas que bien vale la pena estudiarlo, ponerlo en orden para tomar decisiones de esta envergadura. Es importante que se tome en cuenta también que se ha hablado mucho del famoso acueducto de Guaymas a Hermosillo como otra alternativa, y todo esto pues tiene que ver con los conflictos entre el sur y la capital, es decir, entre los de Obregón y los de Hermosillo, por toda la guerra del agua que se ha dado históricamente. Claro que es importante que se haga una desaladora por allá en Guaymas y Empalme para que surta de agua a Guaymas, sobre todo ahora que se está reactivando el turismo y muchas otras actividades, pues que haya agua suficiente en Guaymas, agua potable me refiero, y no estemos secuestrados con los yaquis, no solo con el tema del agua, sino ahora también con el tema de la carretera, que haciendo un paréntesis, a los yaquis se la llevan anunciando en la radio, que para hacerle justicia a los pueblos yaquis les están dando 11.500 millones de pesos para la justicia a las etnias y bla, 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 bla. Y sin embargo siguen tomando la carretera, siguen cobrando cuotas ilegalmente. Quito el paréntesis para seguir con el tema del agua. Nosotros en Hermosillo tenemos las dos cuencas, donde está el Zanjón y la Mesa del Seri, y también la de la costa de Hermosillo. En el peor de los casos, no debe ni podemos permitir los hermosillenses que tengamos una crisis del agua para consumo humano, como la acaba de tener Monterrey. Nosotros tenemos la cultura de más de 30 años usando agua de pozos, perforando pozos, aunque no la administramos apropiadamente y desperdiciamos mucho, pero ya tenemos esa ventaja. Ya sabemos lo que son las crisis del agua. Entonces, son halagadoras, son interesantes las nuevas ideas y los nuevos proyectos, pero esperemos que no se queden en proyectos, que no se queden en anuncios, que no se queden en buenos deseos y en buenas intenciones. Entiendo que el gobernador está visualizando cómo resolver el problema de agua de Hermosillo para largo plazo. Sin embargo, no descuidemos
que debe de buscarse la manera más inteligente de aprovechar el acueducto Independencia que ya existe y hacer ese circuito norte para que toda la ciudad tenga esa capacidad. Ya ni voy a hablar del agua que se desperdicia porque no tenemos drenaje pluvial, que se va al río Sonora, al vado del río y que va allá a la costa de Hermosillo. No podemos, no podemos darnos el lujo de equivocarnos de ninguna manera con el tema de presas, con el tema de acueductos y con el tema de garantizar el futuro, el presente y el futuro de Hermosillo en materia de agua. No estamos en esas condiciones. Lo que sí debe de brillar es la inteligencia de hacer algo congruente y que sea permanente para beneficio de Hermosillo y de Sonora. En fin, saludos, gracias por escucharme y a cuidar el agua y pagarla.